Tú mencionabas, Pedro, que esto está salpicando a diversos actores. Rafa Venegas nos va a presentar otro de los que ha sido mencionado y que también lo vincula con la esfera política. ¿Qué es lo que principalmente se le dice a Luis Hermosilla? Que era una suerte de operador, consejero delictivo, dijo la Fiscalía durante la audiencia. Y ahí es donde el contacto que tenía con muchas fuentes importantes es lo que probablemente hoy día tiene mucha expectación respecto a lo que dicen los WhatsApp. Bueno, uno de los WhatsApp demostraría o establecería lo que fue, según se ha dado a conocer precisamente por CIPER, que hubo una gestión que hizo con el entonces ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward. ¿Para qué? Para que el Grupo Patio de los hermanos Jalaf construyera lo que se denomina el Parque Capital en la comuna de Lampa. ¿Qué pasaba aquí? Había una zona que era de propiedad de ellos, pero donde estaba establecido el suelo como un suelo rural, por lo tanto no se podía construir. Para eso, entre el 2020 y el 2021, cuando el MIMBO, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, era liderado por Felipe Ward, según lo que se ha publicado, Hermosilla consiguió que 3 informes de índice de factibilidad constructiva, 3 informes que finalmente permitirían que de ser una zona rural pasara a ser una zona donde se pueda construir estas bodegas, que se demora, dicen expertos, en promedio 2 años, incluso 3, se demoró solamente 2 meses y medio. Y de 3 años a 2 meses y medio, esa fue la velocidad. Además, así es, eso es. Y además, luego de esto, se consulta al Seremi de Vivienda de la época, quien reconoce presiones para acelerar este proyecto. Por lo tanto, queda ahí el nombre de Felipe Ward en la mesa como quien habría sido quien presionó al Seremi de Vivienda para que estos permisos fueran rápidamente entregados. Él fue contactado, él asegura dentro de su planteamiento que era uno de varios permisos que en la época se aceleraron, lo cual habrá que revisar, y personalmente me contacté también con el entonces ministro y señaló que por ahora prefiere no referirse directamente, nos escribió directamente el buenos días a todos, pero sin duda deja a Felipe Ward ahí en la mesa como quien habría hecho las presiones, lo que tiene a la Fiscalía Oriente ya con una investigación en contra de él, Mario Eduardo. Claro, esta, Pedro, es una parte importante de la investigación, una nueva arista que acaba de salir y que lo afecta de alguna manera a todos también, porque son muchos los que influyen para acelerar esto y aquí se tiene que investigar también si es que hay o no pagos de por medio. Ya, mira, efectivamente este es el segundo ministro del gobierno de Piñera que se ve envuelto, no quiero decir involucrado, sino que es mencionado dentro de todas estas tramas. El primero fue Andrés Chadwick, ahora es Felipe Ward. Pero yo creo que antes de que saquemos conclusiones apresuradas, ¿no es cierto?, hay que tener en consideración que en realidad están apareciendo otros nombres que no tienen que ver ni con la centro-derecha ni con la derecha, ¿no?, y que son más bien de centro-izquierda o de izquierda. Ya lo mencionábamos, ¿no es cierto?, el tema de que el señor Hermosilla tenía relaciones con Crispi, que es el hombre de confianza de Boric. Yo creo que hay que tener ojo, porque ponte tú, la declaración que hizo la ministra Tobá hace unos días atrás diciendo que este caso estaba ensuciando más a la derecha. Hay que ser cuidadoso con ese tipo de declaraciones porque resulta que de los 3 principales formalizados en este caso, que son Hermosilla, Leonardo Villalobos y el esposo de Leonardo Villalobos, estos 2 últimos, de los 3 formalizados, 2 son del PPD, que es el partido de la ministra del Interior que hizo estas declaraciones. Entonces, antes de entrar en hablar sobre el caso de Felipe Ward, me parece que es necesario hacer esta aclaración para que no quede en el ambiente que este es un caso y que CIPER lo ha cubierto solo hacia un solo lado y no claro, en la magnitud que realmente tiene. Muy buena aclaración. Y bueno, yendo al tema de Felipe Ward, lo que tenemos acá es que hay chats donde el Seremi de Vivienda de Metropolitano de la época se comunica con Hermosilla, ¿no? Hermosilla intenta comunicarse con él para pedirle que acelere la entrega de unos certificados, ¿no es cierto?, que se demoran mucho. Son unos certificados que se llaman IFC, ¿no es cierto?, que son de índice de factibilidad de construcción, y que los entregan por una parte el Ministerio de Vivienda a través de su Seremi, de su Secretaría Regional Ministerial, y por otra el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero. Entonces Hermosilla se concentra en vivienda. Y tiene unos chats donde él habla con el representante legal de este proyecto, de este condominio industrial, que está en Lampa, que se llama Francisco Férez, que es un señor vinculado al Partido Socialista, ¿no?
Y entonces habla con Francisco Flores, oye, nombraron a Felipe Ward en vivienda, esto es muy bueno para nosotros, él nos admira, es el tipo de declaración, ¿no? O sea, Felipe Ward admira a Hermosilla y a Fere y a Grupo Patio y a Parque Capital, ¿no? Entonces admira y por lo tanto lo que se entiende es que los va a ayudar. Y entonces Hermosilla, y esto es lo importante, en ese momento él era el principal asesor legal del Ministerio del Interior y había sido, ¿no es cierto?, había integrado el gabinete del ministro del Interior cuando había sido ministro Andrés Chadwick. No es un nombre menor en la moneda, Hermosilla, ¿no? Y él, desde ese puesto, empieza a llamar al Ministerio de Vivienda para pedir que le aceleren estos certificados. Y en los chats está. Ahora, esto es bien relevante. Cuando hablamos de pedir un certificado para construir un proyecto, que se demore 2 años, ya es un escándalo, ¿no? Claro. Sí. O sea, es como de la era soviética, digamos. O sea, ojalá demórate un mes, dime que no, pero demórate un mes, ¿no? Oh, No, la 2 años, no sé, permisología, con toda la discusión de la permisología todo lo que que hay. significa eso. Entonces, no vamos a defender que las cosas se demoren 2 años. Lo que vamos a decir es que en este país, con esta burocracia, se demoraba 2 años y él lo consigue en 2 meses y medio. Exacto, ¿Ya? eso es perfecto. Y entonces lo consigue en 2 meses y medio. Y aquí esto es súper interesante. El Ceremi que lo entrega le dice así per sí. Y a mí del gabinete del ministro Ward. Así que podría ser que no es el ministro Ward, sino que alguien de su gabinete, ¿no es cierto?, me llama y me pide que yo apure esto. Y esto me provoca problemas porque yo tengo que decirle a mi equipo, oye, apúrense con este certificado. Y mi equipo me dice, oiga, jefe, pero resulta que hay una fila de 150 antes. Entonces lo que Hermosilla está pidiendo es, sáltense la fila. Exacto. Eso es. Y eso es tráfico de influencia, Claro. ¿no? Y entonces se saltan la fila y cuando los certificados están listos, el Ceremi, que es Manuel José Errázuriz, que militante de Renovación Nacional, cuando los certificados están listos, él no se los envía al Grupo Patio, no se los envía al señor Férez, ¿no? Se los envía a Hermosilla, se los manda por WhatsApp, están listos, toma. Entonces, hace poco, ¿no es cierto?, Felipe Ward sacó una declaración diciendo, bueno, yo no tuve nada que ver, no se hicieron ninguna gestión por que lo está pidiendo una persona. Bueno, si no está pidiendo una persona, ¿por qué el Ceremi, cuando salen los documentos, se lo envía a una persona Claro. que no tiene una relación directa con la titularidad del proyecto? Claro. ¿Te fijas? Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy día la Fiscalía está investigando esto, ¿no?, por eventuales incumplimientos legales que pudiera haber. Y el Ministerio de Vivienda, de la mano de Carlos Montes, ha decidido hacer también una investigación interna. Ya, yo les decía a ustedes que aquí hay 3 líneas de trabajo, un periodístico. Uno es los delitos penales, ¿no es cierto?, por los cuales está siendo juzgado este señor y acusado, y nosotros como periodistas tenemos que buscar documentación y pruebas de que efectivamente ocurrieron. 2, las influencias que él, ¿no es cierto?, ejerce para favorecer intereses privados. Este es un caso, ¿no? Y ha habido otros que también hemos mencionado así. Y 3, las influencias que él desarrolla para nombrar jueces, ministros de corte, fiscales, ¿no?, y que podrían eventualmente haberse retribuido el favor pagado, ¿no es cierto?, Claro. con fallos que no se ajusten a derecho o con investigaciones que debía desarrollar la Fiscalía que no se desarrollaron, que se omitieron o que se desarrollaron más intensamente de lo que correspondía en respuesta a este favor que se hizo. Esas son las líneas de trabajo que nosotros estamos desarrollando. Entonces, cuando Juan Pablo Hermosilla se queja porque aquí se puede afectar la intimidad de él, por lo menos desde CIPER, que tenga la tranquilidad de que nosotros, la vida privada, íntima del señor Hermosilla no es de nuestro interés ni se va a publicar a través de CIPER, salvo que en esa intimidad él, digamos, tenga algún vínculo con Alguna personas que comisión de efectivamente desde el Poder Judicial o desde la Fiscalía o desde otro puesto de poder podrían haberlo favorecido. Y para establecer eso es necesario que nosotros miremos esos fallos y esos procesos judiciales para saber si efectivamente se retribuyó el Claro, favor. qué importante eso, que no basta que sea mencionado, que eventualmente se pille que estaban en un carrete, como ellos decían, con varias nacionalidades o lo que sea, con alguien vinculado con el Poder Judicial, sino que ver si esa persona que estuvo en esa fiesta retribuyó, pagó ese almuerzo, esa invitación con favores en el ámbito judicial. Que ahí se pone ya de manifiesto el interés público y la necesidad de una es que es el investigación. estándar técnico y el estándar ético que tiene que tener el buen periodismo y con el que nosotros en CIPER tratamos de trabajar.
Obvio, pero Pedro, ahí, por ejemplo, ¿qué podría llegar a pasar si se determina efectivamente, según lo que ustedes investigan, que se favoreció un juicio, que se falló de una determinada manera producto de las influencias? ¿Se pueden volver a abrir? ¿Se pueden volver a fallar distintos? ¿Qué pasa en casos como eso? Ya no hay vuelta atrás y se sabe nomás el delito. No, mira, yo soy periodista y no soy abogado, ni fiscal, ni juez, gracias a Dios, digamos, así que a mí no conozco todos los vericuetos de la ley. Cuando nosotros hacemos una investigación periodística, hay muchos temas que no dominamos y tenemos que concurrir a personas que efectivamente saben de esto y a partir de eso desarrollamos nuestro trabajo. Yo no te podría responder qué va a pasar con esos casos si efectivamente se descubre que fueron fallados contrario a derecho, ¿no? Que hubo prevaricación de parte de los jueces. Pero toda la lógica indica que debiesen ser revisados si es que eso efectivamente ocurrió así. Pero yo te diría más bien desde mi expertise, que es el periodismo, que ese es el tipo de situaciones por las que nosotros estamos haciendo este tema. Yo sé que a otros periodistas a lo mejor es porque la historia de Hermosilla les va a dar mucho clic y mucha Claro, es sabroso, y muchas visitas, ¿no es cierto? Para nosotros lo que importa es que aquí podría haber la afectación de derechos de personas, incumplimiento de políticas públicas, incumplimientos legales graves. Y déjame decirte que nos podemos topar con el caso de que efectivamente descubramos que él intervino en el nombramiento de una autoridad judicial, por ejemplo, o fiscal o política, ¿por qué no? Y que no constituya delito, ¿no? Claro. O sea, que van a decir, bueno, que él llamó, hizo un lobby, pero ¿no es cierto? no Y se puso benefició. no se benefició, o no podemos probar que se benefició, ¿no? Pero todavía queda mucho chat por liberar, digamos. Entonces, y podría ser que no constituya delito, pero sí sigue siendo un tema de interés público, porque además a nosotros como periodistas de investigación nos interesa que se genere debate público en torno a cómo estamos nombrando a los jueces. Si aquí ha pasado algo que ha pasado colado, ¿no? Estamos discutiendo el lobby que hizo Hermosilla, ¿no es cierto?, para nombrar jueces. El que nombra, ¿no es cierto?, a un ministro de Corte es el presidente, que lo toma de una quina, la Corte Suprema elabora una quina, el presidente toma de esa quina un nombre, lo manda al Senado. Son los senadores los que deberían estarnos contando a nosotros quiénes los llaman. Claro. ¿Cuántos más Hermosillas hay? ¿Los llamó Hermosilla o no los Súper llamó buena Hermosilla? pregunta. ¿O gente cercana a Hermosilla? Toda la razón. Entonces resulta que tenemos un montón de senadores que los periodistas que trabajan con ellos nos podrían decirle, bueno, pero ¿cuántos otros Hermosillas tenemos en el país que han estado, ¿no es cierto?, hinchando por un ministro o por otro, ¿no? Y cómo intervienen, cómo son esas conversaciones. Si no constituyen delito, pero es bueno que, ya que abrimos esta caja de Pandora, la ventilemos completamente. De hecho, Pedro, tú mencionabas hace rato a un ex senador que en su momento se decía que no había ni un nombramiento en esa región que no pasara por él, que era un tema conocido. Estos verdaderos feudos de poder que se van instalando en torno a ciertas figuras. En ese caso era él, pero en otro lado son otros. Mira, y todo pasa por ellos. El ex senador Letelier está interviniendo a favor de un proyecto de Grupo Patio, el mismo de Hermosilla, ante el SAC. Y el SAC depende de un ministerio, que es el Ministerio de Agricultura, que tiene un ministro que es de la misma región que el señor Letelier. Entonces esas cosas uno también como periodista tiene que irlas amarrando, digamos, ¿no? Porque en el fondo... Está todo demasiado cerca. ¿Sí? Mira, déjame avanzar. Rafa, estoy contigo también porque llama la atención que dentro de uno de los tantos audios que se conoce, en estos de Hermosilla con Jalaf, les dice Chadwick va a ser presidente. Como asumiendo que su amigo, su compañero, que está bien, uno se tiene que alegrar. Si la Mari va a llegar a ser presidente, yo voy a ser el más feliz de todos. El jefe de campaña. No me pidan caso. Pero claro, a la luz de lo que hemos conocido, esa alegría quizás va por otro lado, por Rafa Benéguez. Claro. A ojo cerrado yo diría que sí, que tenía en ese momento Chadwick y Hermosilla una cercanía tal que en cualquier escenario podría favorecerlo. Y ahí es donde Andrés Chadwick es un hombre clave en todo lo que se ha ido dando a conocer por la relación que tenían, ya lo marcamos desde la Escuela de Derecho, con el propio Hermosilla, compañeros muy cercanos, abogado, lo marcaba Pedro, recordaba el Ministerio del Interior, mientras Chadwick era ministro, y abogado evidentemente de ese gobierno que encabezó el presidente Sebastián Piñera. Y ahí es donde el cargo presidencial en los chats, ayer estuvimos revisando algunas de las conversaciones, hay por ejemplo encuentros que se preparan donde está el presidente, y ahí es donde dice ojalá que estés sentado cerca de ACH, Andrés Chadwick,
que hay un reconocimiento público a ti, le dice Luis Hermosilla a Álvaro Jalaf, del Grupo Patio, en un encuentro que se detalla cómo se preparó para en una visita del presidente Sebastián Piñera. Y ahí es donde el hecho de que él pensase, Luis Hermosilla, que Andrés Chadwick podría llegar a ser presidente, podríamos decir, y lo quiero plantear así, es uno de los elementos que justificarían la forma de actuar de Luis Hermosilla, dando cuenta de esta cercanía que era de muchos años con él, con la proyección que probablemente en su sector muchos creían de que efectivamente pudiese en algún momento llegar a ser presidente, y con esta sensación de influencia, poder, el poder Rafa. también establecer esa cercanía para conseguir cosas, Mari y Eduardo, me parece que es súper clave al momento de decir que podría ser Chadwick el presidente. O sea, mi mejor amigo, mi hermano de la vida, con quien además las conversaciones de cariño son permanentes, evidentemente pasan por llegar a un punto de decir, ojo, puede ser presidente y yo soy cercano a Te él. digo que, Rafa, y discrepo de ti. Y aquí quiero ir con Pedro serio? porque yo creo que de Luis Hermosilla hemos conocido hartas cosas. Yo sé que Pedro dice aquí hay que hablar con los antecedentes en la mano, ¿cierto? Y para eso son papeles. Pero hay una cosa obvia que en este caso ha pasado, que hay mucho de blufeo. Chadwick nunca ha sido candidato presidencial. O sea, nunca ha sido ni candidato presidencial, ni ha estado en una encuesta presidencial que nosotros lo hayamos visto como dentro de los más competitivos y todo. Entonces a mí me parece, y aquí quiero saber la opinión de Pedro, que esto obedece a un blufeo de Luis Hermosilla que hacía, entre otras cosas, al parecer, por lo que hemos conocido, para sacarle plata incluso a los clientes. Que dice, mira este mensaje, este papito es mi mejor amigo, yo trabajo con él, va a ser presidente, entonces yo te manejo las cosas, y que esto obedece, a mi juicio, a por qué tiene tantos WhatsApp, ninguno borrado, y que se vanagloriaba y también ocupaba este mecanismo para blufear y sacarle plata a los clientes. No sé qué opinas tú, Pedro, que yo sé que te gusta con el dato duro, pero hay algo de dato duro de esto. Yo diría que Andrés Chadwick es el principal articulador del piñerismo, ¿no? Que no fue un sector muy querido en los partidos de centro derecha y de derecha. Digamos, su principal activo político era la figura del presidente Piñera, ¿no? Que muchas veces se imponía por sobre los intereses de la UDI y de Renovación Nacional, que son los principales partidos de ese sector. Entonces, sostener que el articulador del piñerismo podría llegar a ser candidato de ese sector, ya sin la figura de Piñera, yo creo que es complejo, digamos, independiente de que tras el fallecimiento del exmandatario, su figura, ¿no es cierto?, cobró una relevancia que antes no tenía. Entonces, yo creo que es un exceso plantear que va a ser presidente, aunque, claro, uno no sabe cómo se escribe la historia, digamos. Ahora, yo creo que lo importante acá es que Hermosilla busca figuras del mundo empresarial, como los Jalaf, ¿no es cierto?, a las que le presenta a Chadwick como un activo, ¿no? Su amistad es un activo que él muestra, digamos, como para demostrar su influencia y su poder, digamos, ¿no? Estamos hablando del exministro del Interior, el consejero más importante del presidente Piñera, y una de las figuras más prominentes de la centro-derecha y de la derecha, ¿no? Entonces, decir yo soy su amigo, su hermano, tener WhatsApp con él donde se dicen te quiero como un hermano, etcétera, etcétera, es relevante. Ahora, yo entiendo cuando el periodismo político tiene que hacer nota a partir de este tipo de declaraciones, ¿no? Que uno dice, pero ¿será tan así? Y si esto es así, entonces esto afecta al gobierno de esta manera, etcétera, etcétera. Personalmente, como periodista de investigación, yo creo que si Chadwick se sentó o no se sentó al lado de alguien en una comida no tiene mucha relevancia. Lo que sí tiene importancia es que la defensa de Chadwick, ¿no es cierto?, durante la acusación constitucional que se le abrió después del estallido social, la llevó Hermosilla. Y lo que sabemos, porque está probado, ¿no es cierto?, es que esa defensa fue pagada con dinero que venía del lavado de activos, ¿no? Que su origen era delitos cometidos por FACTOP, ¿no? Entonces, dinero negro, oscuro, que tiene un origen ilícito, fue utilizado para pagar la defensa del exministro del Interior de este país, que es el encargado de la seguridad pública. Y si eso no se considera importante, yo no sé dónde estamos parados. Porque, y quiero hacer en esto bien, o sea, muy claro, digamos. Han pasado ya más de 2 semanas desde que por primera vez se mencionó esto en la audiencia
de formalización, ¿no? Más de 2 semanas de que en la audiencia de formalización se dijo el dinero con el que se pagó la defensa del señor Chadwick tiene un origen ilícito. Y el Ministerio Público hace ese punto para demostrar que Hermosilla incurrió en lavado de activos, porque el lavado de activos consiste en tomar dinero de origen ilícito y reintroducirlo al mercado de alguna manera, y esta manera fue pagando la defensa del ministro del Interior, ¿no? Sí. Y entonces, y hasta el día de hoy, nadie, ni el señor Chadwick ni su entorno próximo, han salido a decirnos si eso es verdad o no, ¿no? Y yo creo que eso es suficientemente grave como para que los distintos sectores políticos se pronunciaran respecto a este cargo punto. de aquello. Exacto. Pedro Ramírez es periodista y director de CIPER. Si a usted le gusta el trabajo que está haciendo el Centro de Investigación Periodística, Pedro, que la Tremendo gente rol. se una. Sí, bueno, nosotros, como ustedes saben, el periodismo de CIPER se financia con aportes de ciudadanos. Nuestra invitación es a que los ciudadanos que valoran este periodismo nos ayuden a mantener vivo este periodismo y abierto a todo el mundo. Esto no es una suscripción, tú no pones un monto de dinero para recibir algo exclusivo, sino que pones la cifra que tú quieras, desde 1.000 pesos para arriba, para que este periodismo esté abierto para todo el mundo. Claro. Y se pueden hacer socios en la página web de CIPER, hay Ahí la un estamos botón poniendo. amarillito que dice hazte socio, así que Ahí podemos también en pantalla. aportarnos para seguir haciendo este periodismo que nosotros creemos que es un periodismo sobre cosas que realmente importan. Ayuda mucho. Muchas gracias, Pedro, Gracias, por estar con Pedro. nosotros. Gracias por el Felicitaciones espacio. una vez más al trabajo que vienen haciendo en CIPER.